¿cómo detecto la culpa? ¿Cómo sé si yo estoy bajo una culpa inconsciente o una culpa que no estoy dominando y creo que sí? Bregar con tu autoestima, tratar de entender que tú mereces, que tú no te tienes que quedar en un lugar donde no eres feliz para castigar a otra persona. La lealtad que tú tienes a tus padres no te permite llegar más lejos que ellos. Y ojo que debajo de la culpa hay que buscar envidia. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y esbelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zafacón. Con mucho más brete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender, de eso se trata. Para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Bueno, yo sigo ronquita porque sigo con el tinqui que tienen donde yo vivo arreglando ese edificio. Que me estoy mudando, ya estoy buscando por dónde irme. Ténganme un poquito de agua porque un día de esto comienzo a toser aquí. Hoy tengo dos niñas lindas que yo quiero mucho. Yo le digo que son niñas porque para mí son niñas. Está mi vagabunda Alessandra Malagón. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Aquí estoy en compañía de los coquís. No sé si entran un poquito, pero si sienten el coquí de Puerto Rico. Estamos disfrutando de un clima divino, con información de nuevo lockdown, de cambios con el asunto COVID en la isla. Así que estamos enfrentando esta nueva ola de la pandemia, pero gracias a papá Dios estamos bien. Bueno, estamos viviendo con el COVID. Y aquí está mi doctorita que hace días que no la veía, Cecilia Banchero, psiquiatra, psicoanalista y especialista en descodificación bioemocional. Estoy loca porque me haga una de estas. Cuéntenme, el tema de hoy está que arde, la culpa. Y yo creo que quien más habló de culpa fue nuestro querido Sigmund Freud. Así que comienza la psicoanalista. Gracias por dejarme estar acá. Para mí es un honor, es un gusto. Usted sabe que aprendo mucho. Y sí, la culpa es un tema capital en el humano. Es decir, creo que todos podemos escribir una enciclopedia de lo que es la culpa. Lo primero que habría que decir de la culpa es que es un sentimiento donde una persona se culpabiliza, es decir, se autocrítica, tiene enojo, frustración, sensaciones de fracaso, y lo más importante es la crítica y la autocrítica. Y cuando uno se siente culpable, ahora vamos a diferenciar los dos tipos de culpa. Hay una culpa consciente, que es la que conocemos todos, y hay una culpa inconsciente, que fue la que describe Freud. La culpa consciente es haber actuado mal, saber que hicimos algo que podríamos haber hecho mejor, haber dañado a alguien, con intención o sin intención, y después arrepentirnos de lo que hicimos. Esa culpa en realidad es una culpa que en muchas personas lo que va a producir es como una sensación y un pensamiento rumiante permanente. ¿Y por qué hice esto? Y le tendría que haber dicho lo otro, y le tendría que haber... Y a veces con el pedir perdón no alcanza, porque es tanto la autocrítica y los castigos que la gente que se impone que son inmanejables. Esa culpa la conocemos todos. Todos sabemos cuando actuamos mal, cuando herimos a alguien, cuando hacemos algo. Ahora, ¿qué descubre Freud? Freud descubre una culpa que es absolutamente, él habla de la culpa inconsciente. Y va a hablar en un trabajo, sí. Ese es más difícil, imagínate, tú no tienes conciencia de ella. No, y lo va a escribir en un trabajo fascinante que cambió toda la óptica psicoanalítica, que se llama Los que fracasan al triunfar. Entonces él va a hablar de una culpa que tiene que ver con, da un ejemplo, con el hecho de ser más exitoso que el padre. Una persona que le va muy bien en un negocio, un hijo que es mucho más exitoso que el padre, y que esa culpa inconsciente de haberlo castrado, matado al padre, superado al padre, hace que tenga una sensación que no la tiene consciente, pero que le obliga, que es muy común en momentos de éxito, producirse fracasos rotundos. Y de esto está lleno. Es decir, yo que me especializo en abundancia, mi gran tema es la abundancia, uno está cansado de ver gente que cuando llega a lo mejor toma decisiones malas. Y uno no puede entender cómo esta persona tomó una decisión tan mala.
Lo que pasa que en el fondo es tanta la culpa de haber superado a un padre, no solamente un padre, a una madre, a un hermano. Ahora es impresionante la fuerza y la potencia que tiene, se llama complejo fraterno, la fuerza de los hermanos. Uno puede ser un fracasado en la vida por un complejo no resuelto o un conflicto no resuelto con un hermano. Claro. Entonces, hay que detectar la culpa. ¿Cómo detecto la culpa? ¿Cómo sé si yo estoy bajo una culpa inconsciente o una culpa que no estoy dominando y creo que sí? Básicamente por los castigos. Y los castigos son caídas, pérdidas de dinero, enfermedades somáticas, fracasos en la pareja, enfermedades psíquicas, problemas con los hijos. Es decir, la culpa, ya sea consciente como inconsciente, si es una culpa patológica, consciente, nos vamos a dar cuenta porque la persona merece estar castigada. ¿Y cómo lo va a hacer? Comiendo mucho, engordando, intoxicándose, tomando alcohol. Es decir, que la culpa abarca todo lo pensable en el psiquismo, tanto físico como psíquico. Es así. Realmente a mí me parece ese sentimiento tan horroroso, porque tú no haces nada con la culpa. O sea, tú te sientes culpable y te pasas rumiando eso, ¿verdad? Por dentro, y castigándote, y saboteándote. Porque eso que tú dices es sabotearse. Cada vez que tengo mucho dinero voy a hacer algo para no tener dinero o para perderlo. Porque me siento culpable quizás de que yo tengo más dinero que todo el mundo en mi familia o de que yo estoy disfrutando mucho. Yo me acuerdo cuando yo firmé con Univision, yo me mudé a un apartamento precioso, grande, porque tenía que dormir la abuela de la niña allá y mi hermana y mi sobrino allá cuando yo no estaba. Entonces tenía 4 habitaciones. Y cuando yo me acosté en la primera noche en ese cuarto tan grande, que puede ser la casa de mucha gente, yo me sentí culpable. Y mira que yo no me siento culpable fácilmente. Y yo dije, pero ¿y por qué yo me siento culpable? Yo me siento culpable porque, concho, ¿por qué tanta abundancia? ¿Por qué esta casa tan grande, tan linda? Y que yo estoy ganando mucho dinero. Entonces me sentía como culpable de que mis otras hermanas quizás no tenían eso, de que gente que yo quería no tenía eso. Entonces inmediatamente yo misma me di mi terapia. Digo, tú has luchado mucho para tener esto, tú te mereces eso. Y en eso me llama mi hermana más pequeña, Jocelyn, y se lo cuento y me dice, tú estás loca con lo que tú has trabajado para lograr eso. No, señor, tú tienes derecho a algo más que eso. Así que disfrútalo, haz mucha fiesta, invita gente y disfruta esa casa tan linda. Entonces yo dije, conchole, tiene toda la razón. Porque yo sí aprendí en terapia, sobre todo en diván y en terapia psicoanalítica, que la culpa no ayuda. Porque lo que tú hiciste ya pasó. Tú no puedes cambiar. Si hiciste algo malo o que no estuvo bien, ya pasó. Tú tienes que aprender de eso. Bueno, ¿qué puedo aprender de esta metida de pata que di? Aprender esto, pedir perdón y seguir viviendo. Porque rumiándote una culpa, tú no vas a lograr nada. Es un sentimiento muy desagradable y que casi siempre tú no tienes la culpa. Porque a veces tú te sientes culpable, como dices tú, porque tú te estás comparando con tus hermanas o si tú te compras algo muy caro y ellas no lo tienen. Yo que tengo 4, ya tú sabes, más un varón. Y yo pienso a veces, ay, mi pobre hermanita Diomare quizás no tiene esto y lo necesita. Entonces le compro uno. ¿Verdad? A veces me compro algo para mí y le compro uno a ella. Y es una manera como de yo saber que cumplí con ella. Pero yo estoy consciente que lo hago y no lo hago por culpa. Porque de verdad, yo pienso que la gente que tiene mucho, que no es mi caso, ojalá yo, mucho dinero, deberían sentirse un poco culpables. Culpables porque las diferencias sociales y las injusticias económicas que hay en el mundo son muy grandes. Y yo creo que esa gente que tiene tanto dinero tiene que dar. Pero hay mucha gente que cuando llegan a esos puntos, Nancy, entran no sé si es por el mismo conflicto, pero ves que muchas personas que tienen éxito o que han logrado un nivel económico muy alto, comienzan a hacer fundaciones, comienzan a crear lugares donde puedan vertir esa abundancia y generar otros grupos que se unan.
Pero Cecilia, me interesó mucho lo que estabas hablando en términos de la culpa inconsciente, porque yo creo que el denominador común de nosotras no tenemos, de nosotros los seres humanos, no tenemos todos los conocimientos y experiencia de ustedes dos, pero en realidad hay una culpa en la pareja. A mí me gustaría que pudiéramos abundar un poquito sobre la culpa de muchas personas. Hay personas que comienzan a sentir culpa por lo mismo. O sea, yo recuerdo un matrimonio amigo mío que terminaron divorciándose porque él empezó a tener mucho éxito. Entonces ella era esta ama de casa que se quedó cuidando a los niños. Entonces él era un músico y empezó a tocar con muchísimas orquestas, incluso llegó a tocar y a grabar con Emilio Estefan y empezó a escalar unos niveles de prestigio y de reconocimiento, y ella empezó a sentirse atrás y después él empezó a sentirse culpable por ella. ¿Y qué pasó con la relación? Pues que terminó simple y llanamente terminando, porque ella no llegó, y no, más allá de su preparación académica o de que ella no se sentía, había una culpa en él de que él se iba y la dejaba, y ella se sentía culpable de que ella no lo representaba, y había una cantidad de conflictos que por mencionarte uno de mucha gente que conozco, que luego pues te hablaré ya más allá de otras culpas que se manejan en las parejas. Pero yo creo que esa culpa tiene que ver mucho con lealtad, con lo que Nayi, Bosomeni Nayi, ese gran terapeuta familiar que murió, siempre decía: la lealtad que tú tienes a tus padres no te permite llegar más lejos que ellos, y no te permite a veces tener una relación de pareja que funcione si ellos vivieron sufriendo mucho y peleando mucho, o si se quedaron juntos por los hijos. Porque muchos padres cometen el error de decirle a sus hijos: mira que yo aguanté a tu mamá, que me botó de la casa, que jamás tuvo sexo conmigo, y yo me quedé hasta el final por ustedes, para yo no dejarlo solo. Y él cree que con eso le está haciendo bien a esos hijos, y esos hijos lo que sienten es una culpa. O sea, papá se embromó su vida porque él no tuvo la oportunidad de tener una buena relación y no se divorció. Se quedó ahí por nosotros, aguanta. Yo tengo un amigo que le pasó eso, y ese hombre tenía una mujer que había que ahorcarla, y él no la dejaba por culpa, pero tenía un matrimonio tan malo como el papá. O sea, los repiten porque a veces es lealtad, es lealtad. Yo siento más eso como lealtad, más que culpa, porque la culpa es algo que te hace mucho daño. ¿O cómo lo ves tú, Cecilia? A ver, en un caso así, lo que yo haría, no sé si me están escuchando bien. Sí, ¿Me sí. escuchan bien? Sí. A mí me parece que hay que dividir. Una cosa es lo que puede pasarle al hombre y otra cosa es lo que puede pasar a la mujer. No nos olvidemos que Freud dijo que el psiquismo, lo más grande del psiquismo, ahora la neurociencia ya lo está aprobando. ¿Se acuerda, doctorcita, que me mandó a estudiar neurociencia? Ay, sí, me lo debes. Me lo debes. Estás estudiando. La Estás doctora, estudiando. No se me ha olvidado. Estoy estudiando neurociencias. Qué y no bueno. sabe lo difícil que es. La doctora me manda y Cecilia va. Pero no me lo vas a culpa. agradecer, porque por lo poco que yo he leído es muy interesante. Es absolutamente fascinante y no sabe lo agradecida que estoy. Pero en la neurociencia ya se está viendo los procesos cerebrales y cuando el cerebro empieza a captar y demás. Pero esto lo dijo Freud antes de que la neurociencia lo pruebe. Es decir, a los 5 años el individuo, básicamente, la conceptura del aparato psíquico está formada. Después en la niñez, en la adolescencia se van a producir cambios, pero acuérdense que a los 5 años hay mucho formado. Acá yo, si hubiera sido paciente mío o lo hubiera visto, hubiera trabajado primero con el hombre y ver cuál era el vínculo con su propio padre, con su madre, con sus hermanos, de dónde venía esta sensación tan fuerte de culpa que este hombre tenía. Porque hay matrimonios que se complementan. Es decir, yo salgo a trabajar, soy exitoso y vos me acompañás en mi desarrollo. Que su sexualidad está floja. Ay, no, usted no puede permitir eso. Compre ahora mismo Up Chaca Chaca. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación
y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. Ahora, cuando la culpa es inconsciente, lo que va a tratar siempre es de producir deterioro, fracaso. No resuelvo las situaciones, porque uno podría decir qué le pasó a este hombre que no le pudo dar un lugar, o no le pudo pedir perdón, o no pudo darle que la acompañe, no sé. En el caso de la mujer, muchas veces, como dice la doctora, que en eso coincido totalmente, en los dos hay lealtades familiares. Las lealtades familiares son impresionantes. También habría que estudiar cuál era la problemática de esta mujer. ¿Por qué esta mujer no pudo acompañar a un marido exitoso? Otro tema que es fundamental, doctora, y acá me encantaría escuchar su opinión, la culpa está muy unida a la envidia. Claro. Cuando una persona es muy envidiosa, que también la envidia es un sentimiento que uno no quiere hacerse cargo de la envidia, porque tiene mala prensa la envidia. Claro. Entonces, acá yo lo que buscaría es el tema de la envidia en la mujer. ¿Qué pasó con la envidia? Porque la envidia también hay mucha envidia inconsciente. Entonces, ojo que la culpa, a veces esa envidia, el sentirme soy una basura que envidio, genera mucha culpa inconsciente y ahí lo que necesito es ¿en dónde fracaso? ¿En dónde mi vida se convierte en un desastre? Me amargo, me deprimo, pierdo el hombre que amo. Es decir, acá hay sentimientos, la culpa activa un montón de sensaciones muy terroríficas. Sí. Distinta es la culpa donde yo me equivoqué, soy consciente que me equivoqué y voy y te pido perdón. Y si vos no me querés perdonar, bueno, me haré cargo. Pero yo ahí termino mi historia. Cuando no pasan por los carriles conscientes, aparece la envidia, el resentimiento. Una característica muy dramática de la culpa es la rumiación. Ese pensamiento no se me va nunca. Este hombre que me amargó y yo la culpa es mía porque yo tendría que haber hecho esto y tendría que haberlo hecho lo otro, tendría que haber dicho esto. Una de las características más dramáticas de la culpa que carcome es un pensamiento que la persona no puede dejar de pensar. Viven obsesionadas con el ex. Esto es muy común, es decir, con el ex. Y ojo que debajo de la culpa hay que buscar envidia, celos, competencia, rivalidad. Eso para mí en la clínica, no sé qué opina usted, doctora, me encantaría escucharlo. Sí. Pero yo quisiera contestarle a Alessandra. Alessandra, y una culpa inconsciente es una culpa que tú no sabes que la tienes. ¿Okay? Claro. Conscientemente tú no sabes qué te pasa. Pero si lo analizas y alguien te ayuda, te vas a dar cuenta que en el fondo lo que tú tenías era culpa. A eso es que ella, porque cuando uno se siente culpable y uno lo sabe, pues uno puede bregar más fácil con eso. Tú puedes decir, es verdad, yo tengo que pedirle excusa a esta persona porque quizás no debía hacer esto con ella, o yo tengo que ir a pedirle perdón a mi hermana porque no debí tratarla así, qué sé yo qué. Tú la puedes manejar más porque tú sabes de dónde viene y lo que te pasa. Pero la mayoría de las cosas que disparan nuestras conductas, nosotros no tenemos conciencia de eso. O sea, el inconsciente donde se guarda, en el subconsciente, todo eso por ahí abajo, donde se guarda todo, desde que tú estabas en la barriguita de mamá, eso está guardado ahí. Y desde antes de tu nacer, porque si vamos al inconsciente colectivo de Jung, que él decía que no, que nosotros no solamente recordábamos toda nuestra vida, que nosotros estábamos conectados con el universo, con el mundo, y que todo lo que nuestros antepasados habían vivido se quedaban en nuestras células y eran transmitidas de una generación a otra. O sea que es bastante interesante, porque ahí es que está la alegría, la creatividad, pero ahí está también los pensamientos que te destrozan y tú no sabes por qué. Exacto. Pero la envidia sí, porque es verdad lo que tú dices, la gente no le gusta aceptar que siente envidia. No para nada. Todo lo al revés, mejor dice, ay sí, ella es muy bonita, ay sí, ella es muy agradable, tirirí por dentro esa mardita, yo quisiera parecerme a ella, mira el novio que tiene, pero por dentro, eso como dice ella, tú lo estás rumiando, pero tú no lo expresas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aparte, lo que decía Freud, que en realidad lo dijo Melanie Klein, ella escribe un artículo impresionante que se llama Envidia y Gratitud. Y ella dice que hay dos tipos de personalidades, los normales, que tienen capacidad de gratitud, y los que viven en una situación de envidia, donde quieren destruir lo que el otro tiene de bueno. Pero esto tiene un costo, porque al sentir que somos tan malos, entramos en culpa.
Claro. Y la culpa, por eso yo uno tanto la envidia con la culpa. Automáticamente nos sentimos una basura, pero todo esto es inconscientemente. Mire, en el curso que estoy haciendo, que estoy maravillada, usted sabe, doctora, que se descubrió que prácticamente todas las decisiones, todas, las toma el sistema inconsciente. Maneja 11 millones de bytes de información por segundo. Wow. Mientras que el sistema consciente sabe lo que se descubrió, que lo único que decide es presente, pasado y futuro, nada más. Todo es nuestro inconsciente, todo es nuestro inconsciente. Por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo, para que vean cómo estos mecanismos son terribles. Cuando uno entra en un departamento, el sistema inconsciente, en 10 minutos, con millones de información, decide si el departamento va a ser para nosotros o no. ¿Sabe cuánto tardaría nuestro sistema consciente en evaluar lo mismo? 4 años. ¡Wow! Esto se probó. 4 años. Puede manejar 50 bytes. Nuestro sistema consciente puede manejar 50 bytes, 60. Entonces, lo que yo estoy hablando, lo que la doctora y yo estamos hablando, son de sistemas que están incrustados en nuestra mente y que no tenemos ningún tipo de información, pero que nos manejan absolutamente toda la vida. Lo que pensamos, lo que sentimos, cómo reaccionamos con el otro, cómo le contestamos, cómo nos comportamos. Entonces, sepamos que somos, ahora la ciencia dice, somos todo inconsciente. Entonces, como dice la doctora, si logramos ver, momento, ¿por qué me siento culpa? ¿Por qué me siento mal con este hombre? ¿Por qué estoy gorda? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy frustrada? ¿Por qué me vivo peleando con mi marido? ¿Qué está pasando acá? Si buscamos ayuda y alguien nos ayuda a detectar esto que no podemos detectar, nuestra vida puede dar un salto radical. Y creo que este es el mensaje que tenemos que llevar. Claro. Y hay que conocerse. Hay que conocerse. Te quería preguntar, ¿qué podemos hacer cuando la culpa se hace parte de la pareja? Cuando un elemento, un miembro de la pareja, A o B, decide utilizar esa culpa que siente el otro, ya sea porque cometió un error, por una infidelidad, por cualquier situación, porque tu familia no ha aceptado a esta pareja, entonces la otra persona culpa al otro. Entonces, empieza a utilizar esa herramienta de culpa como una manipulación, como una presión, como un castigo incluso en muchas ocasiones. Y muchas veces es castigo contra el otro. Tú eres el culpable de que yo no estudiara porque tú te pusiste y tú querías muchos hijos y me dañaste mi vida. Muchas mujeres dicen eso. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Ahora yo no voy para la universidad y ahora tú tienes tu carrera, yo no tengo nada, mis hijos se fueron ya. El nido vacío. Cuando se van los hijos y se queda la pareja frente a frente, si hubo todo eso, ahí empieza a salir todo ese resentimiento, todo eso de por qué tú tienes la posibilidad de hacer cosas que yo no la tuve, ¿entiendes? No, y que no solamente eso, Nancy, comienza este conflicto constante a acusar el otro y a mantener un manipuleo. Tú me tienes que dar esto porque por culpa tuya yo no tuve esto, ahora ya yo estoy más vieja, tú sí viajas, tú sí esto, tú sí haces cosas, yo no hago esto porque ya no lo puedo hacer, porque en la mayoría de las veces la esposa es la que se queda en el hogar, la esposa es la que se embaraza y deja de estudiar, la esposa es la que cuando él no está o en la oficina, ahora no, la mujer ha cambiado mucho el rol, pero casi siempre nosotras por eso ganamos menos. Por eso tenemos otro nivel de standing en muchas posiciones sociales, porque la mujer es la que se queda, la que tiene la responsabilidad de la maternidad, de la crianza, del hogar. Claro, no importa que tenga que compartir esta responsabilidad con la responsabilidad laboral. Claro. No, y bueno, si hablamos de todo lo que han pasado las mujeres, tenemos que hacer un programa entero de eso y no acabamos. No, ese deberíamos hacerlo a ambas, se lo sugiero, sobre todo cómo la mujer se flagela cuando tiene que tomar decisiones de su profesión versus su maternidad, de aceptar un proyecto o no aceptarlo porque va a interferir con mis hijos, con mi marido. O sea, el 90% de las veces somos nosotras que nos sacrificamos, hay que ser real. O sea, yo le digo a mi marido, yo vivo a la Gilbertini. Aquí se cocina lo que a ti te gusta. Aquí yo armo mis viajes cuando tú tienes viajes.
O sea, y es algo que entiendo que es un rol social que nos ha tocado, o sea, o más que nada yo creo que impuesto por la misma cultura. Anoche, no sé si vieron el programa de anoche, yo lo vi, y era un historiador, que sacamos esos dos programas pronto porque hablaban del Papa, argentino, que es de origen italiano, sus padres son italianos, y él empezó a analizar la iglesia, analizar que los curas, o sea, los sacerdotes sí se casaban, que todos los que andaban con Jesús menos uno, ¿cuál era? Pablo y Bernabé. Fueron los únicos de esos compañeros de Jesús que no se casaron. Todos tenían su esposa. Y de hecho en esa época la iglesia decía que si usted no podía manejar su casa, usted no podía ser sacerdote. O sea, usted tenía que casarse, tener una vida ejemplar, no ser infiel, cuidar y criar a sus hijos bien, para que usted de verdad lo estuviera haciendo bien. Si usted empezaba a pegar cuernos o algo, ya. Entonces sí lo sacaban de la iglesia. Pero ahora, él dice que lo que pasa es que ahora ya no hay manera de volver eso atrás, porque hay una guerra en la misma iglesia, una parte que dice que sí, que eso no puede seguir, que de ahí vienen todos los abusos sexuales, y otra parte que dice, bueno, pero los sacerdotes que viven en Oriente se casan y son de la iglesia católica. Es aquí en Occidente que no le permiten casarse. Entonces, hablando de eso, él habló de cómo era tratada la mujer en esa época. La mujer en la época de Jesús era menos que una cucaracha, ¿entiendes? Y es que esa cultura judeocristiana nos mató, mató. Donde las mujeres, fíjate, tú viste Gentle, la película de Bárbara Streisand. Ay, Dios mío. Ella horrible. Tuvo que cortarse el pelo, vestirse de hombre para poder estudiar. Y es preciosa. Y era judía. Y su papá le decía, no, tú no puedes estudiar, las mujeres no tienen que estudiar. Y si tú te vas a la iglesia católica ahora, dime, ¿a dónde hay una mujer que haya sido sacerdote? No nos dejan pasar de monja y haciendo churro. Exacto. No sé. Entonces, eso pasó los otros días. Y para hacer un cambio social, psicológico, eso no es fácil. Eso toma mucho tiempo. ¿Y cómo lo ves tú? ¿No es así, Cecilia? Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos. Quita Fat. Es tan fácil. Cada vez que usted come grasa, se bebe 2 pastillas de Quita Fat. Ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma. Yo la bebo todos los días. Sí, lo escuché, el sacerdote estuvo muy bien, muy claro, fue un programa re lindo. Lo que me parece, a ver, yo puedo verla desde la óptica analítica, ¿no? Lo que preguntaba Alexandra. A ver, hay hombres o mujeres que utilizan la culpa como una forma de dominio, manipulación y castigo hacia el otro. Sí. Acuérdense que hay que no lo dije, pero hay una forma, una estructura psicológica, que es la psicopatía o los narcisistas muy graves, que no sienten culpa. No. Son los sociópatas, sí. Es decir, es gente que no tiene culpa de nada. Puede destruir al otro y no, se llaman locura moral. En la antigua psiquiatría se llamaban locos morales, porque no tienen ninguna capacidad de sentir culpa. Pero está el otro, el opuesto, donde el arma más fuerte de dominio y manipulación es por tu culpa, por tu gran culpa. Entonces, también hay que poner en la mujer que somos nosotros, en nosotros hay una tendencia a la victimización. Lamentablemente, eso fue una forma defensiva que tuvimos de en vez de decir, no acepto esto o acepto esto, negocio, si me quedo con mis hijos o me voy, hay una tendencia a la victimización y a echar la culpa al otro. Y yo creo que las mujeres tenemos que salirnos de ese rol, porque podemos hacer cosas muy distintas. Yo creo que podemos decir, esto te lo acepto, esto no te lo acepto. Pero el problema es que en la mujer, en el hombre a veces también, pero más es común en la mujer, la victimización es un arma. Miren, yo tenía un psicoanalista, perdonen, no sé si se puede decir malas palabras, pero acá en Argentina no hay peor fuerza que la de la víctima, y nosotros decimos una palabra que no es buena, la del tonto, digamos.
el que se hace el tonto y el que se hace la víctima, porque tienen un poder que son impresionantes. Entonces yo creo que las mujeres, si usan ese poder, está mal usado. Y el hombre también. Es decir, victimizarse, no. Hacerse cargo de las propias decisiones es a lo que tenemos que ir. Ahora, el problema es que hay gente que vive echándole la culpa. Por ejemplo, la doctora de eso puede dar cátedra, la infidelidad. Es decir, la vida pasa porque me fuiste infiel una vez y yo esa no te la perdono nunca. Y te voy a echar en la cara el resto de mi vida que vos sos una culpable porque me fuiste infiel, pero no te dejo. No tomo la decisión, mira, fuiste infiel, me mentiste, me aparto. Me quedo y te reviento la vida haciéndote culpable de la infidelidad. Ahí la doctora puede dar cátedra. Sí. Pero ojo con esto, son manejos que hay que correrse. Basta de esto. Pero oye, a veces las mujeres también hacen eso para maltratar al hombre. Constantemente lo hacen. Sí, yo recuerdo una tía que estaba casada con mi tío favorito. Yo adoraba a ese tío. Lo adoro, porque se fue, pero yo lo sigo adorando. Y él tuvo un hijo fuera de matrimonio. Y aquella mujer era celosa. Yo creo que el celo lo inventó ella, de lo celosa que era. Entonces ella nunca lo perdonó, pero nunca lo dejó. Nunca lo dejó. Y lo que hizo fue dañarle la vida a muchos de sus hijos que son sumamente celosos. Y han tenido problemas por eso, porque copiaron en ella. Entonces ella, todavía el día que él se murió, que ya estaba muy grave, y yo me fui para la casa, era cerca de la mía, y me quedé ahí hasta que él murió, porque era un hombre maravilloso. Y siempre se portó muy bien conmigo, con mi papá. Bueno, yo era loca con él. Y él la manda a buscar ya cuando siente que se está muriendo, viejito, tenía como 90 y pico de años. Y le dice, perdóname, yo nunca quise hacerte daño. Me he pasado la vida pidiéndote perdón y tú no me perdonas. Y perdóname que no me quiero morir con esto. Y le dijo, pues llévatelo para el infierno, para el cielo, por donde te vaya, porque yo no te voy a perdonar. Wow. Y, o sea, era tanta la rabia que ella tenía con eso, que ella no se divorció, pero le hizo la vida un cachú, quejándose, echándoselo en cara, miles de años. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? Es una práctica muy usual. Sí, es una práctica, Nancy, lo hacen muchas mujeres y lamentablemente somos mujeres y yo soy pro mujer y yo defiendo a las mujeres a capa y espada, pero tengo que decirte que lo he vivido con muchas personas en mi entorno que utilizan eso. Incluso yo tengo conocidas y amigas cercanas que cada vez que el marido le hace una, por decir, pues mira, hizo tal cosa o llegó tarde o no hizo lo que yo quería o teníamos esta cuestión y la canceló por un trabajo, ella lo castigan desde usar la tarjeta y hacerle una de esas, pues gastarle dinero, sí. Le dan por donde más le duele. Le dice, me voy ahora y me compro todo lo que yo quiera, le meto muchísimo dinero en la tarjeta para que se lo lleve el diablo. Lo he oído y lo he vivido. Y también se ve mucho que totalmente lo descalifican, lo hacen sentir culpable. Yo tuve una paciente que él le fue infiel. Ella no lo dejó, pero se pasó el resto de la vida echándole eso en cara y haciéndole preguntas. ¿Y qué tú hacías con ella? Y tú le hacías esto a ella, lo que tú me haces a mí. ¿Y cómo era todo? Ella quería que le dieran información. Y precisamente en los libros de pareja lo primero que te dicen es que eso que pasó tú no tienes que contárselo a nadie. Y más una mujer que está celosa, furiosa. ¿Qué tiene? Eso pasó, fue algo que pasó. Ya yo te pido perdón, pero eso es mi vida, no la tuya. Afectó la tuya. Porque los hombres son tan idiotas que a veces empiezan a contarle, sí, yo la llevé a París, sí, yo le compré tal cosa. Y a mí nunca me llevaste a París. Otro pelea que dura años. Las mujeres somos en eso de verdad que más que los hombres. Los hombres casi siempre se quedan o se van. Exacto. Pero tú nunca ves un hombre con ese rumiar. Yo tuve un solo paciente que decía, es que a mí me sacaron todo lo que yo tenía del banco. A mí me han quitado todo. Digo yo, ¿cómo que todo lo que tú tenías en el banco? Yo esa mujer la adoraba y yo creía que era un ángel. Y él era experto en computadoras. Y ella, por internet, se enamoró de un hombre que ni se conocían. Por internet nada más se veían.
y él era experto en computadora. Él empezó a ver que algo raro le pasaba a la mujer, como que nada más quería vivir en la computadora y si él llegaba, ¡pum!, como que se iba para otro sitio en la computadora o lo apagaba. Y él cogió un día y empezó a sacar. Tú sabes que en la computadora, aunque tú borres algo, se queda. Sí, en el disco duro. Exacto. Si una gente sabe, puede buscar. Y buscó todas las conversaciones, todo ese sexo que tenían cibernético, todo. Y le armó un lío a esa mujer y la perseguía. Ella quería divorciarse, no le da haber divorcio. Sin vergüenza, tú me engañaste. Es como que yo tengo un dinero en el banco y tú me lo robaras. Tú me robaste todo lo que yo tenía. Ese sí, era un víctima caminando. Pero eso no pasa mucho con los hombres. Casi siempre las mujeres es que nos gusta mucho ese plan de hacerse la víctima. Que no ¿Y qué herramientas podemos darle a personas que están en un círculo de culpa, que al momento todavía o tienen una pareja, incluso esta culpa le llega a unas terceras personas, porque si la persona rehace su vida y viene de un matrimonio que terminó por una infidelidad, por decirte, o por unos problemas, todavía hay hombres que se sienten responsables porque en un momento le fallaron a esa mujer. Entonces arrastran esa maleta de culpa a la otra relación, claro, al otro matrimonio, y esto no termina nunca. Hay que ver alguna herramienta que se le pueda dar al hombre, a la mujer, a la pareja, para poder salir de este círculo. Bueno, lo primero es tratar de no ser infiel, porque la infidelidad crea una serie de problemas que te persiguen toda la vida. Y si hay un hijo por el medio, imagínate, el pobre muchachito paga. Porque también me acuerdo de otro paciente que la mujer, él tuvo una hija fuera del matrimonio. Y aquella mujer que su historia era de que ella no supo quién era su papá, hasta que estaba bien grande, porque la mamá salió embarazada y tuvo varios hijos con un hombre que parece que era casado, porque nunca se casó con ella. Después ella logra casarse y cría a esos niños diciéndole que ese es su papá y negando al otro. Pero cuando ellas crecieron, que se dieron cuenta, bueno, la más pequeña hizo algo bien inteligente, pero la más grande se volvió una mujer celosa con problemas de alcohol y de droga, un desastre. Y tenía al marido, bueno, frito, porque el marido estaba pagando todo eso que su papá le hizo a su mamá. Y cuando él tiene una hija fuera del matrimonio, esa mujer se puso como loca, porque fue como que se le repitió lo que ella vivía y el conflicto que ella tenía, que no lo había resuelto, ya vieja, con hijos y todo. Y aquello fue terrible. Ella fue al sitio donde la niña estaba, al colegio, hizo un escándalo, le voció delante de todos los niños, una niña, que ella era una bastarda en esta época, hablando de bastardo, y que ella y la tuvieron que sacar con la policía. Entonces ella quería hacerle daño a la niña y hacerle daño a él. Y se divorció de él, pero seguía. Y hasta donde yo dejé el caso, ni siquiera permitió que sus hijos conocieran a su hermana. Y la niña sabía que tenía 2 hermanos y quería conocerlo. Ella nunca lo permitió. Ella no entra a mi casa, eso no va. Dios mío, son muchas cosas que pasan porque la gente no entiende que hay que soltar. Y como dice mi marido, que hay que vivir en el aquí y el ahora. Lo que pasó no lo podemos cambiar. Podemos aprender de lo que nos pasó y crecer. Y en el futuro va a depender de lo que tú hagas en el presente. Entonces tú tienes que cuidar tu presente si tú quieres tener un buen futuro. Y tu pasado solamente para aprender y solucionar lo que no solucionaste. Esa es la situación. Pero la gente vive en el presente. Hay un punto que yo agregaría, me parece bárbaro lo que dice la doctora. El problema son los hijos, los que pagan los patos son los hijos. Pero hay 2 cosas que hay un tema muy grave acá, que es el resentimiento y el odio. Hay gente que lo único que la mueve en la vida giran todo el tiempo en el resentimiento, en el odio, en cómo te puedo destruir la vida. En vez de pensar en su propia historia, como decía la doctora, te voy a perseguir hasta el último día de tu vida y te voy a amargar la vida de todas formas. Entonces, esto es un tema porque es una patología. No estamos frente a gente normal. Estamos frente a gente que tiene patología mental.
y la patología mental gira a través de eso. Por otro lado, como consejo a las mujeres, a mí me parece que cuando un hombre ha cometido un error, también está en la sabiduría de, mira, me equivoqué, te pido perdón, discúlpame, pero acá hay otro tema, doctora, que a mí me parece fundamental en la clínica, que es la gente no tiene capacidad de duelar, no tiene capacidad de cerrar historias. Yo creo que el gran problema que tiene la patología actual es que la gente no cierra ciclos, no dice, bueno, ya está, me equivoqué y esto se acabó, no hay, se acabó. Y por otro lado, las mujeres que viven haciéndose la víctima para conseguir algo, creo que es importante que vean a mujeres como nosotras tres, que no somos venidas del cielo, de diosas, sino que hemos trabajado en nuestra propia historia para tratar de, en vez de victimizarnos y depender lastimosamente de alguien, encontrar otra forma de resolver los conflictos. Es decir, preguntarse, ¿para qué yo voy a vivir víctima de un tipo que no me quiere? ¿Qué estoy haciendo acá con alguien que no me quiere? Acá creo que la receta para las mujeres, gente, mujeres, su autoestima, su valor, empiecen a pararse en ustedes mismos, dejen de estar hablando con un tipo que no las quiere, que no las respetó, que no... El problema es los duelos que no se hacen. La gente, no sé qué opina usted, doctora, pero yo en la clínica lo que veo es la gente no quiere duelar, no quiere duelar. Algunos no pueden, pero yo veo que no quieren cerrar historias, no quieren decir, basta, este vínculo se acabó, esta historia se acabó, este matrimonio se acabó, esta actitud conmigo no me sirve para nada. El problema es, para eso hay que poner, como dice la doctora siempre, yo tengo 40 años de análisis encima, es decir, yo estuve años en los divanes, pero me liberé de un montón de cosas. A veces la gente no quiere poner ese esfuerzo de decir, yo tengo un problema, yo tengo que cambiar, no puedo seguir o martirizando a una persona que no me quiere más, o dañando a mis hijos, o haciéndome la víctima. Tengo que buscar otra solución. Y si estoy con un psicópata que me encaja la culpa todo el tiempo, me tengo que ir. Es decir, exacto, eso es lo otro, o sea, los que están viviendo un círculo como este, que una expareja o un hermano o alguien en tu entorno te está haciendo sentir culpable, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que castigar? ¿Por qué me tiene que hacer esto? ¿Por qué abusa de mí? Porque en algún momento determinado hice o dejé de hacer algo. Ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestros cuerpos. Ellas son las que nos sanan, las que regeneran lo que se daña. Pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita. Esta es la comidita de sus células madre. ¿Usted quiere estar mejor? ¿Estar más joven? ¿Vivir más tiempo? Beba Madre Cel. No, y muchas veces eso es lo que pasa. Mira, la gente que pasa factura y los que pagan las facturas que tú pasas son tu marido, en el caso si es una mujer, tus hijos y tus hermanos, tus padres, tus amigos. Porque nosotros traemos una serie de asuntos no resueltos de la niñez y que casi siempre son inconscientes. Y yo siempre digo que nada es mejor que poner un ejemplo. Yo no podía quedarme sola si yo me enfermaba. No podía. Tenían que ponerme, aunque fuera ayer, mi sobrino, que en esa época era un piojito así, que se sentara ahí al lado mío. Entonces yo me quedaba tranquila. Pero si me dejaban sola, empezaba a llorar con 25 años. Y eso me pasaba siempre que me enfermaba. Entonces mi mamá me dijo, pero ve acá, mija, ya tú te graduaste de psicóloga. Andas por ahí hablando mucho. Eso que tú estás haciendo es de un niño pequeño. ¿Qué te pasa? Y yo la verdad que no sabía porque eso me pasaba. Eso es lo que es el inconsciente. Tú sientes algo, tú tienes un síntoma, tú no sabes por qué. Y era bien inconsciente, yo lo había olvidado. Y en una terapia de diván, ella me dijo, tú no vas donde un psicoanalista, pues dile que te busque eso. Y yo fui y se lo dije. Y me acostaron, esa fue la primera vez, frente a una pared, tú no ves nada, tú no puedes mirarlo, tú no puedes voltearte. Para mí tú entras en un estado de trance. Un estado de trance porque Freud trabajó mucho con hipnosis, pero empezaron a embromar y él dejó eso y yo creo que creó el diván, que es una manera de hipnotizarte. Pues porque hipnotizarse es tener la mente fija en una sola cosa.
Entonces yo, con la mente fija, empecé a pensar, ¿por qué yo lloro? Mira, y me vinieron esas imágenes de golpe, todas así, de lo que me pasaba cuando era chiquita en el colegio de monjas. Que yo chiquitica siempre fui muy enfermiza, yo siempre he sido muy alérgica, me daba urticaria, me daba gripe, y con 6 años me levantaban y me obligaban a ir a misa con fiebre. Y volvían y me acostaban y me dejaban sola en una cosa enorme, llena de muchas camitas, muchas camitas, muchas camitas. Mis 2 hermanas, que eran más grandes que yo, querían verme. No, las grandes no van a ver a las chiquitas. Y lo único que yo veía ardiendo en fiebre era una maldita monjita que venía a darme una pastillita con agua, ni siquiera me hacía así en la cabeza y se iba. Una niña de 6 años. Yo lloraba, 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 tenía miedo, creía que me venía a buscar diablo, porque ellas decían, si se portan mal, el diablo se las va a llevar. Y nos trancaban en la sacristía a decirnos eso. Mira, yo me hacía tapipí de lo miedo. Bueno, eso fue tan horrible que yo lo olvidé. O sea, mi inconsciente dijo, si yo no te mando esto para el fondo y que tú te olvides de eso, tú te vas a volver loca, pues muy, muy niña. Ay, amiguita. Después que yo vi todo eso y me vi chiquitica, yo había olvidado hasta el colegio, que es el Santa Clara, que está ahí todavía, pero que en esa época estaba ahí el Quisqueya. Y yo recuerdo, desde que me hipnoticé esa vez, hasta los cosas del piso, cómo eran. Yo ahora mismo cierro los ojos. El uniforme que yo se me había olvidado, todo lo que tenía que ver con ese colegio, a mí se me olvidó totalmente. Y mi hermana hablaban de eso y yo decía, yo no me acuerdo. Claro, mi inconsciente me estaba protegiendo, porque yo no estaba lista. Pero en ese momento, como yo tenía a alguien que me estaba ayudando y que me estaba protegiendo, me dio permiso que yo lo recordara. Como por arte de magia, yo jamás he llorado cuando estoy enferma. Todo lo al revés, no me gusta que me embromen mucho. Yo me quedo sola, duermo, leo, pero no lloro. ¿Por qué? Porque esa niña todavía tenía esa vivencia dentro. Y hasta que no lo resolvió, hasta que eso no salió del inconsciente, yo no podía. Tú sabes lo grande que una gente grande que está enferma y tiene que estar alguien cuidándola, porque si no se pone a llorar. Y así hay muchas cosas que pasan, que pasaron en tu niñez, que fue traumático y tú lo olvidas, pero todo está ahí guardado. Y cuando y a veces empieza a molestar ese síntoma, hay un síntoma, y viene otro, y tu inconsciente entonces busca la manera de que tú saques eso. Por eso que ese es como la mochila que llevamos. La vamos limpiando, como bien dice Cecilia. En terapia tú vas sacando todos esos trapitos, lo vas lavando y vas menos pesada. Pero todo el mundo tiene muchos trapitos que están ahí atrás. Bueno, hace rato ¿Y qué podemos recomendar? Antes de cerrar, me encantaría que quizás ambas pudieran darle varias herramientas. Muy bien dijo Cecilia, bregar con tu autoestima, tratar de entender que tú mereces, que tú no te tienes que quedar en un lugar donde no eres feliz para castigar a otra persona. Esa es la cosa más, es el sinsentido del sinsentido. Si tienes la oportunidad de moverte hacia adelante, de conseguir a alguien que llene esos espacios, quizás te dé la oportunidad de ser feliz, porque no hay nada que lo garantice, pero quizás escoger bueno, con más. Es que yo creo que la gente tiene que trabajarse. Si no quieren ir a un psicólogo, hay grupos de terapia. Si no quieren hacer terapia, hay muchos libros que tú puedes leer que te ayudan a entender. Cuando te sientes triste, escribe lo que estás sintiendo. Si quieres, los rompe después. Pero es que tenemos que sacar todos esos lagarticos que tenemos ahí adentro, todas esas piedras que están en esa mochila, porque todas esas piedras te están afectando tu vida ahora. Y según tú vas limpiando eso, tú tienes más fuerza, puedes actuar mejor, tienes menos síntomas, porque hay gente que mientras más fuerte está eso ahí atrás, peor es vivir con esa gente, es rabiosa, hace daño, por momentos te descalifica, y tú dices, ¿por qué esta mujer hace eso? ¿Por qué este hombre hace eso? Cuando vas para atrás, sé que hay mucho sucio en el inconsciente y hay muchas cosas lindas también, porque ahí está la creatividad, ahí está muchas cosas lindas, pero también está todo lo malo que nos ha pasado. O sea que hay que trabajar, hay gente que dice, no, con el tiempo yo supero eso. No, con el tiempo es que eso se pone crónico, sobre todo en la vejez. Y hay que tener a alguien que te ame, porque el amor sana. Una buena pareja también con quien tú puedes hablar,
con quien tú puedes sacar, que te protege, que está ahí para ti. Eso es sanación también. Pero nada como una buena terapeuta o un buen terapeuta. ¿Verdad que sí, Cecilia? Sí, lo que yo diría para la gente, como consejos prácticos, si no pueden ir a un terapeuta, no quieren o demás, a mí me parece muy importante que la gente primero, como hoy hablamos de culpas, sería bueno que escriban en qué se sienten culpables. Ustedes saben que yo hice muchos estos trabajos, pero cantidad de veces. ¿Cuáles eran mis culpas? ¿Dónde yo me sentía culpable? ¿Qué cosas yo envidiaba? Yo trabajé mucho en mi envidia. Es políticamente incorrecto, pero ¿qué cosas yo tenía celos? ¿A quién celaba? ¿De qué cosas? Entonces, cuando trabajaba sola escribiendo, empezaba a darme cuenta para qué me servía, cómo lo podía resolver y demás. Entonces, primero, como decía el gran Freud, al enemigo para matarlo hay que verlo. Entonces, ¿qué cosas yo tengo de miserias en mí? Yo en eso creo que soy experta, porque yo conozco todas mis miserias, porque he trabajado tanto mis miserias. Lo que decía Freud, Jung, la sombra, lo que no podemos ni admitir que nosotros, yo voy a tener envidia porque ella tiene más éxito que yo y gana más que yo y tiene un marido que no le fue infiel. Eso hay que sentirlo en la carne. Sí, tengo envidia de eso. Claro. Sí, tengo envidia. Sí, aceptarlo. Y segundo, reconocer. Y perdón, un minuto más, me encantó lo que dijo la doctora del libro. Y el otro tema, creo que entonces cuando uno empieza a aceptar, empieza a decir, bueno, esto está dentro mío, esto soy yo, pero también tengo que escribir también todo lo que yo sí valgo, claro, lo que yo sí pude, lo que yo sí logré, y dónde yo me tengo que parar. Claro. Porque yo pude haber actuado mal con una persona o no haber sido una mujer ideal, pero yo merezco esto yo lo merezco. Esto está en mi cuenta de los logros y mi cuenta de los errores. ¿Este es el marido que yo merezco? ¿O yo merezco estar toda la vida viviendo mal? Entonces yo creo que ahí está la base de la sanación. En reconocer lo que soy, corregir lo que tengo que corregir, pedir disculpas si me equivoqué, es muy sano. Y por otro lado, decir, ¿dónde me paro hoy? ¿Dónde está mi cuenta hoy? Como dijo la doctora, ver cuál es mi historia, ver cuáles son mis traumas, pero también, ¿dónde me paro hoy? ¿Yo tengo que estar al lado de alguien que no me quiera? ¿Qué lugar ocupo yo cuando alguien no me quiere y yo estoy pidiendo amor? Estoy en un lugar de desvalida, desvalorizada, horrible. Entonces, ahí es cuando tengo que decir, me tengo que correr. Y ahí vienen los duelos, y ahí vienen el basta, el se acabó. Hasta aquí llegó. Hay que vivir con sus luces y sus sombras y amarla a las dos, porque aún un sentimiento malo, tú tienes que amarlo, lo estás sintiendo, y por qué lo estás sintiendo, y exprésalo, y déjalo salir tú sola, no haciéndole daño a otro, pero es un proceso, es que actuamos y no pensamos de dónde viene eso. Bueno, exacto. Ya me están diciendo aquí que tengo que cerrar, y yo robándome tiempo y me están diciendo ya. Bueno, mis niñas lindas, qué gusto haberlas visto de lejos, aunque fea, y mandarle besitos. Gracias, y gracias a Margarita, que fue la que sugirió ese tema, porque fíjate qué importante es y cómo afecta a la gente. Bye, bye. La doctora Nancy llegó. Mother Stein Institute, donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, Exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así, y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo, Mother Stein Institute.